siguió con sus estudios y determinó que la rana lo que estaba manifestando era la energía vital que tiene todo individuo vivo. Todos los vivos, todos los seres vivos tienen una energía vital. El físico Alejandro Volta escuchó lo que dijo Galvani, reprodujo el experimento y observó realmente que las patas de la rana se movían bruscamente, pero él no lo atribuyó a la energía vital. Él dijo que eran los diferentes materiales que estaban constituidos, los elementos que estaba utilizando. Hubo una descarga de electrones y por ello es que las patas de la rana empezaban a moverse bruscamente. Cada uno, Galvani, por su lado, trataba de la energía vital, mientras que Alejandro Volta daba sus conferencias, sus charlas, diciendo que era una energía que se producía por las órbitas que tienen los diferentes materiales y que eran unas descargas recurrentes que se manifestaban en la rana. Para tener una cosa palpable, visible, juntó una gran cantidad de láminas de cobre y aluminio, entre ellas con una sustancia ácida dulce, y las apiló, las puso en una forma vertical, formando, ¿no?, un apilado, e indicó que esta era la pila, porque descargaba una corriente eléctrica y produjo, ¿no?, para medir el voltaje, Volta desarrolló, creó, construyó el voltímetro para ver el voltaje que estaba desarrollando esa pila, esa acumulación de anillos de cobre y aluminio. El año de 1801 es donde aparece el primer generador, que es por reacciones químicas, empleando el cobre y el zinc. Tenemos entonces que el primer generador eléctrico aparece con la conversación quizás un poco acalorada que se desarrolló entre Galvani y Volta. Pasaba el año de 1820, Oeste observó que al acercar una brújula a un conductor que estaba transportando energía eléctrica, la brújula se ponía perpendicular al conductor. La brújula se ponía perpendicular, ¿no?, es decir, formando un ángulo de 90 grados. El conductor, la aguja de la brújula, formaba un ángulo de 90 grados. Lo observó, hizo la descripción, pero no avanzó más. Hasta que vino Michel Faraday, el año de 1831, reprodujo el mismo experimento, pero él fue mucho más allá. Determinó que al circular una corriente se producía un campo magnético, porque se sabía que la brújula, se sabe hasta la actualidad, que la brújula se utiliza para orientarnos, para que ésta me indique, ¿no?, cuál es el polo norte, cuál es el polo sur geográfico. Y las máquinas eléctricas, también, o en este caso el inductor, el generador de campo magnético, también me induce, ¿no?, líneas de fuerza magnética con una polaridad norte
sur. $30 después aparece Runcorn, el año de 1861, donde daba a conocer su bobina que lleva su nombre, la bobina de Runcorn. ¿De qué se trataba esta bobina? A esta bobina también se le denomina el primer transformador. ¿En qué consistía? Una bobina primaria con pocas espiras de alambre grueso, una bobina secundaria con gran cantidad de espiras, alambre fino, y con un interruptor tipo martillo que servía para cortar y permitir que circule la corriente, la cual producía una corriente pulsante, similar a la corriente que estaba generando anteriormente con el generador que vimos con anterioridad, corriente alterna, que como en esos tiempos no se conocía, no se producía, ya habían teorías, habían definiciones, habían indicios de formación o creación de la máquina de corriente alterna, pero no se producían a escala. No se empleó este tipo de corriente porque no había dónde usarla, no había máquina, no había generador de ese tipo de corriente, por lo tanto se dedicó en un estado pasivo. Grammy, el año de 1874, desarrolla la máquina de corriente alterna, produciendo lo que ya había descubierto Runcorn el año 1861. Y además perfeccionó Grammy la máquina de colector que posteriormente toma el nombre de máquina de corriente continua, que se conoce hasta la actualidad. Toma en ese momento el nombre de dínamo. Dínamo, toda la máquina que produce corriente. Pero la máquina producía corriente continua, la máquina producía corriente alterna, era una dínamo. Para que haya esa distinción entre la máquina generadora de corriente continua y la máquina dínamo, se asignó a la máquina que genera corriente continua, es el generador. El generador es la máquina que me produce corriente continua, y el alternador es el que se encarga de producir corriente alterna. Que quede claro, la máquina que produce corriente continua es por reacciones químicas, que es la pila y la batería. Es la única máquina que me produce corriente continua. Y las máquinas mecánicas me van a producir corriente directa, que es por efectos mecánicos. Es aquella que se conoce como dínamo. Pero hubo una unificación de criterios, y tanto la batería, que me produce corriente continua, y el dínamo, que es el que me produce corriente directa, se le asignó también el nombre de generadora o máquina que me produce corriente directa. Pero hay diferencia entre la máquina de corriente continua y la máquina de corriente directa. La de corriente continua solo se obtiene por efectos químicos y la corriente directa por efectos mecánicos. Entonces, un generador me produce corriente directa, que se conoce en la actualidad con el nombre de corriente continua. ¿Por qué? Porque esta máquina, como vamos a ver en este momento, por favor, préstame la...
Aquí les he hecho dos gráficas, que es la misma. Este es el inducido. Es una bobina. Aquí el color solamente es referencial, pero todo es una sola bobina que sale de un anillo, tiene gran cantidad de espiras y su salida viene al otro anillo. La máquina que tiene dos anillos es una máquina conocida como dínamo también. Miren, ¿qué sucede? La pieza magnética tiene un polo norte. Todos sabemos que toda acción tiene una reacción de la misma intensidad y en sentido contrario. Si este es el polo norte, me va a producir lo contrario, el polo sur. Y el sur es positivo. Este lado de bobina me va a producir el positivo, que está en el anillo ubicado en el inducido, en la parte inferior, es positivo. Mientras que el sur me va a producir lo contrario, que sería norte, y tendría el polo negativo. En la parte superior tengo dos anillos. El anillo superior positivo y el inferior negativo cuando hace un recorrido de 90 grados. 90 grados, negativo el inferior, positivo el superior. En la gráfica de acá, el lado rojo, que antes estaba en la parte derecha, ahora se encuentra en la parte izquierda. El lado negativo, que estaba en la parte izquierda, ahora está en la parte derecha. Entonces, ¿qué vemos? El norte genera el positivo. Varios científicos desarrollaron máquinas de corriente continua, entre ellos Grammy, que instaló la misma espira, pero ya no puso los anillos, dos anillos, sino uno solo, y los partió por mitad, creando dos semicírculos. A estos semicírculos hoy en día se le conoce como el nombre de delga o segmento. Se segmentó, se partió. Aquí dos segmentos. Lo mismo es la espira, que le he puesto con una mitad de rojo y una mitad de negro. El polo norte me desarrolla el negativo y el polo sur el negativo. Norte positivo, lo contrario, y el sur el negativo. De 0 a 180 grados, creciendo y decreciendo. La tensión máxima se va a desarrollar en los 90 grados. En la otra gráfica vemos la misma espira, pero la posición de las delgas o segmentos ha cambiado. El norte me genera el positivo y el sur el negativo. Si observamos la posición, cuando la parte roja estaba haciendo contacto con la escobilla, me genera el positivo y la zona negra el negativo. Cambiando de posición, la zona roja que está en el lado del polo norte, la zona negra en el polo norte me genera el positivo y la zona roja que está en el polo sur el negativo. Si comparamos, siempre la parte roja en cualquier posición que se encuentre, ¿no? El positivo siempre va a estar en la misma ubicación, cualquiera sea el lado de bobina. Aquí es rojo, positivo. Aquí cambió el lado negro y siempre sigue siendo positivo. Tenemos positivo, positivo y negativo permanentemente. No así cuando me induce corriente alterna. En la parte roja, cuando está en el polo norte, positivo,
y cuando que es el disco o anillo superior, y cuando está la bobina en el polo norte, pero en la parte inferior es el positivo, mientras que si ubicamos el mismo anillo en la parte superior, aquí en el lado derecho es positivo y acá es el negativo. Está cambiando la corriente permanentemente de 0 a 180, cambia permanentemente. Aquí se desarrolla una corriente alterna, mientras que al instalar segmentos estamos generando una corriente que es continua. Sabemos que es directa, pero se conoce con el nombre de corriente continua para evitar esa confusión entre que si es dínamo, si es máquina de corriente continua. Esta es una máquina de corriente continua, pero generada por fines mecánicos. Mientras que la batería es corriente continua, pero por reacciones químicas. Esa sí es netamente corriente continua. La otra es, la mecánica es corriente directa. Vean que hay cierta diferencia. Aquí es la generación de corriente según la ubicación. Regresamos al generador.